Yo ya sé que soy muy pesado y siempre digo lo mismo. Hacemos Salir y Disfrutar para el beneficio de la comunidad de entrenadores. Lo hacemos porque creemos que podemos aportar desde nuestro lugar puntos de vista que a lo mejor son distintos a los que habitualmente existen en los diferentes medios que hay, pero lo hacemos fundamentalmente por egoísmo, ¿sí? Y por tener conversaciones y vivir momentos como este que vamos a vivir. Hoy tenemos un episodio diferente en el que vamos a hablar de la Copa del Mundo, en cierta manera, pero ustedes ya saben que acá en Salí y Disfrutad las cosas casi nunca son lo que parecen a priori, y para eso tenemos unos invitados de lujo. La verdad no podría estar más contento y no podría estar más orgulloso de tener como invitados hoy amigos y aparte personas que de esto saben un rato. Tenemos a Gaspar Vallecillo, que ya es un amigo de la casa, que está en el área de desarrollo de la FENAFUT, la Federación de Fútbol de Honduras, su país, y aparte está en el área de educación de entrenadores. Tenemos a Sebastián Morales, que también un gran amigo de la casa, un tipo con un conocimiento excepcional, eh, preparador físico, ha estado en equipos de primera división en Uruguay, como Peñarol, Cerro Largo, ha estado también en Montevideo Wanderers, ha tenido experiencias en el fútbol peruano, en primera división, en Universidad San Martín de Porres, y aparte es autor de dos libros relacionados con el microciclo estructurado y las enseñanzas del maestro Paco Cerulo. Y tenemos por primera vez en Salí Disfrutada a un gran amigo como Lucas González, entrenador de fútbol y actualmente director, bueno, fundador y director de Global Football Institute, que para los que no lo conocen es un lugar sensacional al cual acudir para formación para entrenadores desde cualquier parte del mundo. Voy a dejar el link a la web del Global Football Institute en la descripción del episodio para los interesados. Amigos, gracias por estar acá y por ayudarnos a Pedro y a mí. Pedro, no te presenté, Pedro Mendoza, ¿eh? Fundador de Salir y Disfrutar y Vantalla en Posicional y gran amigo, un hermano de la vida. Gracias por juntarse acá y por permitir que emerjan estas interacciones que es para esto que hacemos Salir y Disfrutar. Arranco rápido, episodio acerca de la Copa del Mundo. Eh, Estamos viendo muchos partidos, están pasando muchas cosas. No entiendo mucho de lo que está pasando y me gustaría que Lucas me lo aclare. Lucas, ¿qué estamos viendo? Hola Cami, muchas gracias por la invitación. Oye, yo veo que estamos viendo las consecuencias de tener una Copa del Mundo en diciembre, en donde los equipos no tienen tiempo para prepararse. Los mejores jugadores que conforman las mejores selecciones jugaron, si no estoy mal, un sábado o un domingo y en 8 días o 10 días tuvieron que jugar el primer partido de la Copa del Mundo. Entonces, no hay que ser un genio para darse cuenta que es imposible preparar un equipo así. Dentro de esa lógica, ¿qué veo yo? Que posiblemente Luis Enrique sea el entrenador más listo de todos. Pero ¿qué ha hecho él? Él convocó medio equipo del Fútbol Club Barcelona, en donde copia la comunicación, la idea de juego que él tiene establecida en su selección, pero es muy similar a la que el Fútbol Club Barcelona quiere desarrollar. Y al traerte tú un pilar, los tres jugadores del medio, para empezar, uno de los centrales del mismo lado de el lateral izquierdo, y uno de los jugadores de arriba, claro, con eso tú puedes hacer que un equipo juegue diferente a los demás, simplemente porque la comunicación entre esos jugadores ya está muy desarrollada. Y por el otro lado, si no tienes tiempo y en muchas selecciones no tienes la misma calidad de equipos como Francia, como Brasil, como el mismo España, como Inglaterra, pues tienes que jugar a intentar que no te marquen goles. Entonces, creo que vemos un poquito la consecuencia de eso, ¿no? Entrenadores que evidentemente tienen miedo a perder porque estás jugando en el máximo nivel que puedes jugar,
Y si tienes miedo a perder, es mucho más fácil y tarda menos tiempo intentar estructurar un equipo para evitar encajar goles que construir un equipo que intente dominar y crear ocasiones de gol. Entonces, por eso, salvo posiblemente España, como digo, Brasil, que también tiene muy buenos jugadores y ya lleva un proceso mucho más largo, posiblemente Inglaterra, sobre todo ese primer partido, creo que los demás intentan más que jugar la Copa del Mundo, intentan sobrevivir las circunstancias del torneo que les han puesto enfrente. Mira, yo estoy súper contento del mundial que estamos viendo. Me parece que es el mejor mundial a nivel posicional, a nivel comunicacional que el 2018. Siento que hay mejores propuestas, propuestas más alegres. Y yo coincido mucho con Lucas, que Luis Enrique ha llevado a una personificación del modelo de juego, quiere llevar a los mejores intérpretes y pone también a un jugador que usa el medio centro de central. O un detalle no menor, si quiere tener la pelota, voy a incidir en eso. Como rasgo de su modelo, utiliza a Laporte perdón, me equivoqué, me equivoqué. Utiliza un central con medio centro. Entonces, me parece que él quiere ser un dominador del juego. Creo que España, tanto España como Brasil, son quienes, aquellas selecciones que nos han dejado los mejores rasgos futbolísticos. Para mí, Brasil es un equipo dominante, 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 dominante. Encontramos en la figura de Casemiro un futbolista que se adecua a las condiciones de Brasil, a lo que quiere Brasil, a lo que quiere Tite con la pelota. Me parece que es dominante Brasil, me parece que es un fútbol alegre, que está con la cultura brasileña, que está con la cultura de interpretación del juego que le dan ellos. Sí me da mucho que desear el inicio que tuvo Argentina, me da mucho que desear, yo sentía que llegaban en un tope emocional muy alto y claro, la derrota contra Arabia Saudita les pegó muy fuerte, pero igual siento que van a recuperar y van a ir recuperando poco a poco ese estado emocional, pero también futbolístico. Yo quisiera hubiera querido ver en este mundial a Giovanni Lo Celso. Creo que es una gran pérdida para el fútbol que no esté jugando este mundial. Y bueno, más que todo, para mí esos son los aspectos más importantes. Yo sí siento que los futbolistas van agarrando un ritmo de competencia alto y lo van a ir agarrando más durante el mundial, porque recordemos que estamos en diciembre también, en la etapa de los futbolistas. Es una etapa importante para ellos. Yo creo que si este mundial ha beneficiado en algo, es que los futbolistas están activos, ya en actividad a la competencia. No llega al final la competencia cuando todo ha mermado un poco. Seba, eh, me gustó mucho que Lucas sacara el tema de la comunicación. Les prometo que estaba en el esqueleto del episodio y con Lucas no nos habíamos compinchado antes, pero me parece muy interesante porque, bueno, con Lucas creo que compartimos muchos puntos de vista y me parece interesante hablar del tema de la comunicación y del tiempo que tuvieron los equipos para prepararse para esta Copa del Mundo a diferencia de otras Copas del Mundo. Que tampoco es que en otras Copas del Mundo hayamos visto juegos este, extraordinarios, ¿no? Pero esta Copa del Mundo es excepcional. ¿Qué te parece la cuestión de la comunicación? ¿Nos da en una semana, 10 días, para permitir generar contextos que permitan que se desarrollen esos elementos de comunicación dentro de un equipo? Lamentablemente no y lo hemos visto. Ha quedado demostrado, como decía Lucas, de las pocas selecciones que lo ha logrado es el Barcelona, gracias a la inteligencia que tuvo Luis Enrique, España, ¿no? perdón, España. Gracias a la inteligencia que tuvo Luis Enrique y no solo inteligencia, sino que el contexto lo invita y lo ayuda a que pueda citar a estos jugadores que se desarrollan en el mismo club, que no solo se desarrollan en el mismo club, que tienen la misma idea de Luis Enrique, sino que además son excelentes jugadores. Porque si estos jugadores del Barça no fueran tan buenos, quizá Luis Enrique no los citaba y se decantaba por otros. Entonces, eh,
agregando una cuestión más, yo de antemano creí que quizás al Mundial disputarse en noviembre se podía ver quizás un ritmo de juego más alto o desde, a ver, ¿qué pasa? Porque cuando se jugaba normalmente en julio venían de toda una temporada con muchos partidos encima y quizás no llegaban tan frescos al contrario de lo que pasa ahora. Y yo imaginé que se podía ver algo mucho más vistoso que lo que se ve normalmente en los mundiales, que es un poco de lo que se está viendo acá, juegos muy... partidos quizás no tan entretenidos, un poco aburridos, y yo pensé que quizás el llegar con una competencia con medio torneo jugado, quizás iba a poder suplir o complementar esa falta de comunicación que hay. Pero bueno, por suerte, esto me ha demostrado que la comunicación, las interacciones entre los jugadores, el trabajo en equipo, el crear un lenguaje en común con el equipo, el estar y entrenar y entendernos, interpretarnos entre todos, entre las ideas previas que trae el entrenador, lo que podemos generar como compañeros y demás, al final es lo más importante y para ello sí o sí se necesita tiempo. No podemos en una semana o en 3 días, como en el caso de algunas selecciones, lograr, lograr esto y todavía que después se vean en la cancha. O sea, me parece que se necesita tiempo, se necesita mucho tiempo y práctica y entrenar. Y claro, el contexto del Mundial, en donde se juega muchas cosas, son partidos cada 3 días, con mucha presión que tenés que pasar y que quizás, como muchos entrenadores por ahí han mencionado, se juega a no perder, a cuidarse y a pasar, es más difícil aún que se pueda ver un juego vistoso como lo hemos visto en selecciones como la de España, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo con que acaba de decir Seba. No sé, estos días comentaba con un amigo que para mí, no sé si es el mundial con los peores partidos que he visto, ¿sabes? Porque, no sé, creo que va mucho en el sentido de que Lucas dijo, no sé, los partidos con nivel, no sé, táctico, voy a decir táctico, pero a mí no me ha gustado, ¿sabes? Ah, pocos ejemplos como España, sí, y creo que va mucho en el sentido que comentó Lucas, ¿no? Jugadores, por ejemplo, los jugadores de interior del equipo español son todos del Barça, ¿no? Gavi, Pedri, Busquets, eso facilita las cosas, ¿no? Hace con que la comunicación sea mucho más optimizada, ¿no? Y una cosa que he pensado mucho estos días, he reflexionado, es sobre la cuestión del entrenador, ¿no? ¿Cuál es Ujú. el papel del entrenador en un mundial que casi no hay tiempo, no hubo tiempo para entrenar, ¿no? Como dijeron, ¿no? En 10 días ya estaba empezando la competición, entonces muy diferente de los mundiales anteriores y todo. Entonces, ¿cómo, cuál es el papel del entrenador en este mundial específicamente? ¿Sabes? ¿Quién? Yo me preguntaría qué entrenan los equipos y exactamente qué están entrenando, cómo lo entrenan y por qué lo entrenan y cómo ellos logran que esa comunicación de la que le hablamos surja y se manifieste. Yo creo que esa es la tarea principal del seleccionador en ese momento, porque tiempo para entrenar realmente no tienen. Para No diseñar hay, un no hay. microciclo no hay, diseñar un morfo tampoco. Entonces, ¿qué voy a hacer con el tiempo que tengo? Tienes que ser eficaz y tienes que ser eficiente. Cómo diseñas un modelo de juego, cómo aplicar el modelo de juego ya previamente. Bueno, hay que confiar con los jugadores que tú tienes antes. Lo que ha hecho Luis Enrique, creo que ha sido el seleccionador más inteligente de todo y creo que algunos de ustedes ya lo había dicho antes de empezar. Luis Enrique es quien lleva la batuta a la manera de direccionar su equipo, tanto en la gestión como en el juego. Creo que está un paso adelante Luis Enrique, no solo en comunicación del juego, pero en comunicación hasta lo que hace con el Twitch que tiene, con la manera de comunicar las ideas, con la manera de expresar, de defender sus ideas.
de ser un valor de comunicativo para el juego, porque él habla del juego, no habla otra cosa que no sea del juego, y cuando no habla del juego le atacan. Quiere decir que la envidia es muy grande, porque no conocen realmente lo que él piensa o le sienten lástima. Me da un poco de tristeza decir esto, pero es la realidad. A veces cuando tú no sabes de algo, tú quieres atacar a esa persona. Y es lo que ha pasado con Enrique últimamente. Y ese es el foco que pongo yo. Pero Lucas, crees perdón. que perdona, Camilo, pero crees que el contexto le ayuda? Por ejemplo, en la selección española, muchos de los jugadores son del mismo equipo. Por ejemplo, el Barcelona, ¿no? Y en otros equipos, en otras selecciones, no pasa lo mismo. Claro, Por ejemplo, la selección brasileña. Hay un jugador acá, otro allá. ah, que el contexto pasa a ser muy distinto, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo disminuir este tipo de ventaja, por ejemplo, que tiene España? Lucas. ¿Qué cree? ¿Qué creen? Es difícil. Yo pensaba y reflexionaba porque alguna vez escuché a alguien decir que Pep Guardiola había ganado 2 campeonatos mundiales, 2010 y 2014. Y evidentemente Pep Guardiola no ha dirigido un mundial, pero es que la selección española que gana el mundial de 2010 tiene, creo que son 6 jugadores titulares del Fútbol Club Barcelona que entrenaba a Pep Guardiola. 4 años después en Brasil, la selección que sale campeona es Alemania, con creo que eran 7 entrenadores titulares del Bayern, entrenados también por Pep Guardiola. Entonces, y lo recuerdo siempre, ¿no? En todas las veces que compartíamos con Paco, siempre que Paco intentaba hablar un poco de fútbol, arrancaba diciendo por esta frase que nunca olvidaré, y es: todo en el fútbol es comunicación. Ujú. Y tardé mucho tiempo yo en intentar digerir y comprender qué era verdaderamente eso. Esta semana vi que por el cumpleaños de Paco, Camilo, ustedes publicaron un video muy bonito, 2 minutos, de esos que uno tiene que ver 10 veces para decodificar lo que Paco está diciendo. Y de todo ese video, él evidentemente hablaba de cómo intentar analizar o interpretar el juego del fútbol y lo describía como un juego de interacciones. Y de todo lo que él decía, hay 2 palabras que no se me van a salir nunca de la cabeza, que eran interacciones, evidentemente, e interdependencia. Ujú. Y reflexioné yo un poco de eso verdaderamente, qué quiere decir, porque cuando tú ves análisis de partidos, aquí es increíble, a nosotros nos llega la transmisión en Colombia por DirecTV, y a la media parte de DirecTV te van a hablar de Brasil y sacan una pizarra tridimensional y montan a los equipos y los muñequitos empiezan a moverse, pero mueven a un muñequito de un lado al otro solo. ¿Ah? ¿Cómo yo puedo comprender qué es lo que está pasando en un equipo si hablo de un equipo sin tener en cuenta la interdependencia que hay como consecuencia de esta interacción? Claro. Entonces, a lo que voy es, evidentemente, con este ejemplo de Pep Guardiola y los 2 mundiales, Luis Enrique tiene una idea muy afín, trae jugadores muy buenos, pero lo que él hace tiene muchísimo valor, porque es que Gavi es 2004. Este chico cumplió 18 años este año. Y no solamente está ahí, es titular por encima de Coque y muchos otros que se quedaron fuera. Y Pedri es 2002, tiene 20 años. Y a él lo que no le da miedo es ponerlos porque evidentemente comprende, al venir seguramente de ese club y haber estado influenciado por de años atrás entrenadores como Van Gaal y seguramente Paco ahí en el mismo Fútbol Club Barcelona cuando pasó por allá, entender que esto es máxima prioridad, como decía Sebastián hace un rato. Si la máxima prioridad es la comunicación, bueno, estos chicos son jóvenes, pero en este momento les vamos Ujú. a sacar mayor ventaja. Entonces, ¿cómo contrarrestas eso? Que era la pregunta que hacías tú, Pedro. Eh, 1, 5, 4, 1, 1, 6, 4, Park the echas bus. presión y te metes todo el partido debajo de tu portería e intentas que el partido se acabe. Porque eso es mucho más fácil, porque ese tipo de comunicación es muchísimo más simple. O haces lo que hizo Flick con Alemania en el último partido,
que si ustedes ven ese partido era fascinante porque recuerdo yo vivía en Barcelona cuando salió del Fútbol Club Barcelona el entrenador que estaba en Athletic Bilbao, el verde, Ujú. y Ernesto, llegó, exacto, y llegó Quique Setién. Y a mí me gustaba muchísimo el Quique Setién, el Betis de Quique Setién. Entonces yo Ujú. tenía mucha ilusión a ese equipo. Y me tocó ver y sufrir cómo el Bayern Múnich de Flick le metió 8 goles al Fútbol Club Barcelona en la Champions League y lo dejó fuera. Y ahí Quique salió crucificado. Si ustedes analizan ese partido de Alemania y España el otro día, Flick monta exactamente el mismo plan. El mismo plan. Y lo que tú mencionabas antes, Gaspar, de poner a Rodri de central es muy inteligente. Entonces, o te metes tú muy atrás y los esperas y esperas que el partido se acabe rápido, o intentas contrarrestar esa comunicación que tenían. Y él hace lo mismo. Evidentemente, al jugar Alemania con un 1-4-2-3-1 y el Barça a partir de un 1-4-3-3, en la mitad tienes un 3-3. Busquets estaba igualado creo que con Gundogan y en la mitad Pedri y con Gavi Gaby. estaban igualados con Goretzka y Kimmich. 3-3. En salida, España tenía un 4-3 porque ellos partían de un único punta. Pero lo que hizo ahora Flick fue coger a Musiala, que creo que estaba extremo por izquierda, y lo mandó a igualar directamente a Rodri. Y hizo algo que no se hace mucho, o por lo menos no es muy común, definitivamente no es común en Sudamérica, y fue mandar el lateral izquierdo de él a presionar directamente a Carvajal, que es una distancia larguísima. Y Rudiger, que era central por izquierda, venía y se emparejaba con Ferran, que era el extremo por derecha. Entonces, claro, al igualar ese 4-4, por lo menos intentas contrarrestarlo. Luis Enrique, que es listo, evidentemente me cuestionaba yo por qué eso, porque tenía a Marco Asensio de falso punta, que venía mucho a la mitad, pero ellos dejaban un 3-3 atrás. Entonces, como sobre el minuto 55 o así, Luis Enrique decide sacar a Ferran, pasa a Marco Asensio por derecha y mete a Morata. Pero si ustedes se dan cuenta, Morata se puso muchísimo más bajo de lo que estaba Asensio. Y entonces ahí España empezó a dominar porque empezó a generar un 4-3 en la mitad. Y evidentemente el central no lo seguía porque si no arriba quedaban en un 2-2. Ujú. Y quedas expuesto con Dani Olmo, que ofreciendo sus apoyos de finalización hacia portería contraria es muy difícil de controlar, y Asensio que en conducciones es muy bueno. Entonces, claro, estas son cosas que ya evidentemente Luis Enrique tiene dentro de su comunicación muy establecida, y necesitas enfrentarte para contrarrestarlo a un equipo que tenga también esa comunicación clara. Parece que Alemania también lo tiene, que tenga nivel de jugadores para poder contrarrestarlo, o si no te toca intentar hacer lo que hizo Costa Rica y mira el resultado que dio. Yo, Yo, perdón, yo siempre ustedes saben que acá nosotros en Salir y Disfrutad somos muy críticos. Somos muy críticos. No queremos, no somos críticos, tenemos nuestro corazoncito, tenemos nuestra opinión, respetando todas las otras, por supuesto, este, acerca de cuál es el papel del entrenador, ¿no? Hay gente que ve al entrenador como una especie de guía espiritual, ¿sí? Como una especie de líder, como un gurú que tiene todas las respuestas y que el juego que desarrolla un equipo es reflejo de, no sé, de las ideas del entrenador, de los traumas de la infancia del entrenador y de todos sus mm, problemas y su forma de ser, ¿no? Y nosotros lo vemos de otra perspectiva, ¿no? Vemos al entrenador como un posibilitador de contextos, ¿no? Para permitir que emerjan las interacciones que están en los jugadores, ¿no? Eh, sin, sin, sin menospreciar la intervención, como comenta Lucas, de planteamientos que tienen que ver con lo estratégico, ¿sí? En un determinado momento del partido, en determinadas circunstancias. Ahora, cuando no tenés el tiempo para desarrollar
esos mecanismos de comunicación, ¿sí? Para no, cuando no tenés la posibilidad de promover contextos en los que emerjan esas sinergias y que vos como entrenador puedas escuchar lo que el equipo te está diciendo porque no hay tiempo, se me ocurre que hay dos caminos y me gustaría conocer su opinión. El de Luis Enrique, de decir, bueno, voy a intentar optimizar la comunicación al máximo, eh, eligiendo a tipos que ya vienen con un lenguaje común, ¿no? Y esperar que ese lenguaje común, de alguna manera, empape al resto del equipo, o voy a un modelo más de baloncesto, ¿no? Hacemos esto, punto, ¿no? Mucho más intervencionista, si cabe. Se me ocurre que son los dos caminos y serían las dos posibilidades. Yo no sé si se me escapa algo y yo no sé si alguien ve alguno diferente. Seba, por ejemplo. Sí, Cami, yo justo escuchándolos, que para mí es una alegría inmensa estar compartiendo esto porque los escucho y la verdad que empiezan a surgir pila de cosas y voy anotando. Y sí, había anotado justo con la pregunta que hacía Pedro el plan de partido, porque creo que si no tenés, si no tenés tiempo, tenés que estudiar mucho lo que hace el rival para, basándote, no digo que únicamente, pero teniendo un objetivo más de bloquear a lo que pueda hacer el rival de lo que podés generar vos. Creo que el plan de partido detallado es una herramienta fundamental cuando no tenés tiempo. Y la otra que se me ha ocurrido es la calidad de los jugadores. En una Claro, selección como por ejemplo la brasileña, que quizás no veamos un juego a nivel colectivo eh, similar al de España, o sea que está bastante lejos, pero sabemos que es una selección que avasalladora, que tiene una calidad enorme, así también como la de Francia, y creo que son selecciones que muchas veces, a pesar de no tener el tiempo, producto de, claro, es como dice Guardiola, cuando tenés buenos jugadores es mucho más fácil lograr determinadas interacciones y comunicaciones, ¿sí? Que interpreten una idea colectiva, es mucho más fácil de que cuando no tenés esa calidad tan marcada. Entonces creo que esos son, de alguna manera, dos caminos, ¿sí? Hay una que hay un camino que lo podés elegir si estás a cargo de una selección que tiene una buena calidad de jugadores y hay otra que no. Quizás las selecciones que no tengan un nivel potencial tan alto, quizás se tiene, y tampoco tengan tiempo, quizás tienen que ser mucho más, como decías vos, Cami, ¿no? Más de orden, más de plan de partido, más de tratar de estudiar mucho al rival, centrarse más en el rival que quizás en lo que uno puede proponer. Y bueno, y la otra es tener la posibilidad, como tiene Luis Enrique, de que creo que estas selecciones en donde sus ligas son muy fuertes y tienen muchos jugadores de su selección, de su país, compitiendo en la propia liga, creo que es una ventaja importante. Y no solo en la liga, sino que en el mismo club, mucho más fuerte, inclusive, no es lo que pasa aquí en Sudamérica, que tenemos jugadores distribuidos por muchos equipos. Uruguay, por ejemplo, tiene un jugador en el Barcelona, otros en el Real Madrid, otros en el Atlético de Madrid, otros que juegan en Inglaterra. Y quizás todas esas ideas de juego o esa forma de jugar que tiene cada equipo son totalmente diferentes. Entonces, si bien hay calidad, a nivel de comunicación quizás no va a ser tan fácil como selecciones como España, como Inglaterra, pero bueno, lo positivo es que hay determinada calidad de jugadores que puedan ayudar a que se pueda generar algo en contrapartida de otras selecciones que quizás no. Eh, no es lo que vaya a pasar porque de hecho Uruguay no ha conseguido un juego para el cual la mayoría de nosotros creíamos que se podía desarrollar. Entonces creo que, bueno, al final creo que Luis Enrique o la selección española tiene mucha suerte, no, pero está muy bien parado en cuanto a que tiene una liga muy competitiva, que tiene jugadores muy buenos y que juegan en el mismo equipo y que además tienen un entrenador que es muy bueno, que es muy capaz, que tiene una espalda enorme y que puede hacer y deshacer a la manera que él cree necesario para ayudar a todo el equipo, a toda la selección.
para añadir a lo que dice Seba y lo que decimos todos, yo creo que habría que enfocarnos bastante en la teoría del sistema y en la teoría del caos. Estamos viviendo en la teoría del caos, estamos viviendo en la teoría de sistemas, estos equipos emergen en un caos. El planteamiento que ponía Lucas sobre cómo el acoso a Alemania llegó a España, cómo fue el acoso directo hacia los receptores en España. Todo esto pasó porque hay una interacción, una comunicación constante, primero entre los posibles receptores del balón en España y la gente y los acosadores de Alemania. Pero también quiero poner el ejemplo y quiero hablar de la superficie efectiva. Creo que va a ser un mundial donde la superficie efectiva se va a manifestar mucho y mucho y mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Como no hay tiempo, las superioridades se van a manifestar mucho, con mucho más facilidad y sobre todo las superioridades que no vienen por el hecho de entrenarla de una forma, sino por el hecho de socializar, por el hecho de vivir, por el hecho de convivir, el tiempo de convivencia que en las elecciones creo que al final también nos va a llenar de diferencia, va a diferenciar los trabajos y va a diferenciar los partidos también. Estamos viendo otras elecciones donde el tiempo de convivencia parece que se ha roto y creo que eso puede dañar el juego de los equipos. Lucas, te tocó, porque este es un tema que surge mucho y también con el cual yo soy muy, tengo una opinión muy fuerte al respecto. Ser amigos y llevarse bien es lo mismo que socioafectividad, ¿o vos qué opinas? Bueno, socioafectividad es uno de esos conceptos de los que Paco tanto nos hablaba, que como pasa mucho, ¿no? De lo que hay potencialmente en esa estructura que Paco plantea, a lo que interpretamos cada uno de nosotros, hay una distancia grande. Ujú. Creo que la comprensión más común de socioafectividad es precisamente el que la gente se la lleve bien, el que la gente sea amigo, tengan buenas relaciones. Entonces tú lo ves por donde vas, que hayan escuchado algo de Paco o hablando de esto, de la estructura socioafectiva. Alguien dice, listo, empecemos hoy el calentamiento con algo socioafectivo. Y te encuentras con lo que sea menos fútbol. Eso sí, todo el mundo se está riendo, todo el mundo aparentemente se la está pasando bien, pero no tiene nada que ver con fútbol. Es algo, o sea, es como si socioafectividad para mucha gente fuese sinónimo de lúdico o, o sí, de relaciones entre personas. Yo es algo de lo que más me ha gustado porque es una de las cosas que más me llamó la atención y creo que esta pregunta se la hice a Paco muchas veces. Porque de acá encajaba muy bien con el famoso concepto de Paco de los espacios de fase, que también es algo que mucha gente ha hablado y cada quien aparentemente tiene su propia interpretación. Entonces Ay, qué rico se está poniendo esto, perdón. Se picó. yo escuchaba muchas veces preguntas o inclusive en tantos cursos que compartimos allá en España, en ese tiempo en España, en donde la gente decía, pero tú juegas al modelo de juego o a los espacios de fase. Y a mí me costaba intentar, ya no contestar una pregunta, sino intentar comprender qué había o qué tipo de comprensión había en el cerebro de la persona que hacía esa pregunta. Porque desde mi comprensión de lo que Paco quería transmitir con el concepto de espacios de fase, no, esa pregunta no encajaba. Creo que con socioafectividad me pasó algo similar. Porque cuando Paco hablaba, yo le hacía esta pregunta de eso de socioafectivo, que es, él iba a el mismo punto que introduje yo antes, en donde decía que todo es comunicación. Entonces, ¿qué es esto de comunicación? La comunicación es intercambio de información, como decía él mismo, ¿no? Decía, no, no es que ningún jugador en la historia del fútbol ha cogido el balón por sí mismo en su portería y ha marcado gol en la portería contraria. Hay dos jugadores que han hecho algo similar, Leo Messi y Diego Maradona, pero cogieron el balón en medio campo
y superaron a 5 o 6 oponentes. ¿Por qué no superaron a los 11? Porque evidentemente sus compañeros estaban ubicados en algún lugar del campo, fijando o ocupando a oponentes que si esos compañeros no hubieran estado ahí, los 11 hubieran venido alrededor de Diego Maradona o Leo Messi, y hubiese sido imposible superar a todos los jugadores. Entonces, claro, esto te pone a pensar ese concepto de la socioafectividad que es. Y creo que la mejor forma de como yo lo comprendo es, como nos decía Paco, es comprender que tú necesitas del otro para cumplir con el propósito del juego. Entonces, yo tengo el balón, yo no puedo realizar todas las acciones de juego para llevar el balón dentro de la portería contraria y así estar más cerca de ganar, que ganamos y marcamos un gol más que el oponente. Entonces, como yo necesito de mi compañero y mi compañero necesita de mí porque yo tengo el balón, es casi como si yo pensase en qué es lo que más lo beneficia a él para que él pueda pensar en qué es lo que más me beneficia a mí y entre los dos podamos intentar cumplir con el propósito del juego. Creo que es la mejor forma como yo he tenido de comprender esto de la socioafectividad. Ahora, evidentemente, el fútbol es un juego muy complejo, porque a diferencia del baloncesto, como tú decías, primero el balón se controla con los pies, que es la misma parte del cuerpo con la que nos desplazamos, pero sobre todo este nivel de socioafectividad, esta comunicación, pasa con los otros 10, y no solamente con los otros 10 de tu equipo, con los que te tienes que poner de acuerdo para intentar hacer algo y que el oponente no se dé cuenta, sino que tienes que superar a 11, a diferencia del fútbol sala que, por ejemplo, son 5. Pues creo que limitarse, Cami, a decir que la socioafectividad es ser amigos y llevársela bien, es una comprensión superficial de lo que realmente Paco ha querido transmitir con ese concepto de la estructura socioafectiva. Y Seba, ya que tenemos acá una autoridad en lo que refiere al microciclo estructurado y algunas de las ideas de Paco, ¿no? Estoy hablando de Sebastián Morales, ¿no? No mires para otro lado. Te pregunto, ¿se puede hacer ejercicios o actividades para desarrollar la socioafectividad? Sí, sí, porque como decía Lucas, tiene que ver con la relación e identificación con el compañero y a su vez con el rol que ocupa cada uno de ellos. O sea, va con esto de las relaciones interpersonales que se fundamentan en lo que tiene que ver con los sentimientos y los afectos, pero en el juego. Entonces, cualquier tarea que nosotros propongamos que tenga que ver, que respete la naturaleza del juego y que respete la funcionalidad nuestra como seres humanos, totalmente debería tener un foco en lo socioafectivo. Quizás el foco puede estar más desarrollado o menos desarrollado, pero tenemos que entender que hay socioafectividad en cada una de las tareas que nosotros planteemos. Obviamente que en alguna tarea podemos poner más foco en lo socioafectivo, quizás por poner ahora un ejemplo, en un 4 versus 4 más 3, en el cual nosotros pedimos que haya determinada distancia de relación y que estén claramente marcados en el espacio de fase las curvas de intervención, es decir, el que está en intervención con el balón, las ayudas mutuas y los que están en cooperación, e ir modelando el juego a medida que la tarea se va desarrollando, ¿sí? Y ayudar a que estas curvas de intervención estén siempre presentes. Bueno, esa es la manera que tenemos como entrenadores de ayudar a que el trabajo socioafectivo y estas relaciones interpersonales y los roles que ocupan cada uno de ellos se puedan desarrollar, se puedan cumplir y que las podemos interpretar y entender entre todos. Que cada uno de los compañeros sepa qué es lo que está pasando y qué es lo más probable que suceda de acuerdo a lo que los compañeros están haciendo, ¿sí? Y bueno, y así ir construyendo nuestro jugar. Yo es que Y que Perdón, tiene dale, que dale. emerger, perdón, Eso es. Sí, dale vos. tiene que emerger la socioafectividad, no la puede imponer, no la puede establecer,
tiene que meter en las relaciones que hay en las tareas de entrenamiento. Exacto, y ahí quería ir yo y me gustaría escuchar a Pedro Mendoza. Pedro, dale, aprovechá, hablar, Brasil está ganando, aprovechá. Eh, es inherente entonces la socioafectividad. O sea, a mí es que a veces me explota la cabeza, ¿no? Eh, Tarea introductoria para desarrollar la socioafectividad. 10 monos cabeceando una pelota y la meten adentro del tacho de la ropa sucia. Y eso es una tarea para desarrollar la socioafectividad. Yo, yo obviamente no, yo no soy Cerulo, no estoy en la cabeza de Cerulo y debe ser un lugar maravilloso. Pero, pero tal como la entiendo yo, mi interpretación de lo que Cerulo, Paco, habla acerca de la socioafectividad es que es algo que es inherente al juego, ¿no? Y que tiene que ver con desarrollar esos mecanismos de comunicación, de intracomunicación y de intercomunicación a un nivel superior, a un nivel que trasciende lo meramente funcional y operativo y que pasa a ser algo que tiene que ver con las emociones, con poder, como dijo Paco en algún momento, sentir lo que siente mi compañero, no saber lo que él sabe, no saber lo que es posible desde el saber, desde lo estrictamente racional y declarativo que tiene que ver con el conocimiento del modelo de juego, y ahora en un ratito vuelvo a este término, ¿no? Tiene que ver con, eh, sí, es verdad, al final esas ideas de juego o esa búsqueda de unas determinadas cosas a través del juego juegan un papel, pero en cada episodio, en cada espacio de fase, en el espacio de intervención, eso forma parte solamente de uno de los factores que provocan determinados comportamientos. Después están las posibilidades de mi compañero. Y creo que la socioafectividad tiene que ver con el saber reconocer, percibir, sentir, olfatear, llámalo como quieras, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles soluciones que entre todos podemos dar a ese episodio del juego? Entonces yo, Pedro, decime que estoy loco, me da igual, pero Coincido totalmente. Y para mí no hay, no existe la socioafectividad sin empatía. La empatía es fundamental porque, como tú bien dijo, ¿no? Hay que sentir lo que tu compañero puede estar sintiendo en un dado momento, lo que va a pasar, para anticiparse en escenarios, ¿no? Pero creo que al día de hoy puede ser hasta contracultural ser empático. Entonces, cuando vemos un equipo como, por ejemplo, España, parece haber mucha empatía entre los jugadores, ¿no? Y ahí creo que el juego fluye de la manera que fluye mucho por cuenta de esto. Y por esto también, en mi opinión, los partidos están muy malos, porque los equipos no desarrollaron esto de una manera óptima, como hizo España o como hizo Brasil. Pero Brasil creo que aún un poco abajo, pero yo pondría estos dos equipos. Pero voy en este sentido, ¿no? Coincido contigo, pero pondría aún más esta cosita, ¿no? La empatía. Para mí la socioafectividad no existe sin empatía. Hay que haber. estoy de acuerdo. Y lo que pasa es que yo creo, no sé, Gaspar, a vos qué te parece, que hay palabras que o sea, el lenguaje tiene el poder tiene mucho poder, ¿no? Las palabras modelan el pensamiento, Modelan ¿no? figuras. Modelan el pensamiento. Es decir, cuando estamos hablando, estamos expresando ideas y es un mecanismo muy ineficiente de comunicación, pero es el que tenemos y lo tenemos que dominar de la mejor manera posible.
bueno, mecanismo de comunicación que tenemos nosotros acá. Está claro que en el juego los jugadores tienen otros mecanismos de comunicación y es de lo que estamos hablando precisamente. Otros mecanismos mucho más eficientes que la palabra, ¿no? Que es el mecanismo de las emociones y de la empatía. Lo que pasa es que a veces parece que cuando hablamos de empatía, eh, estamos hablando desde una especie de, no sé, yo creo que la gente se imagina que cuando hablamos de empatía hablamos desde un buenismo, ¿no? Ah, hay que ser empático, ay, ay, qué tontos, ¿no? Hay Muy que, romántico, es ¿no? como muy, Bueno, sí, hay como hay un romanticismo hay- alrededor de la palabra. alrededor de la palabra empatía que creo que no refleja lo que la palabra en esencia es, ¿no? Claro. Que es tener la capacidad de sentir lo que siente el otro y ya está. Exactamente, y cuando yo siento lo que siente el otro, puedo llegar a tener otro nivel de comprensión también de lo que pasa en mi situación alrededor y en esos diferentes pasos de fase que ustedes han mencionado. Yo quería mencionar también que en la superación subjetiva o la subjetividad también puede surgir en cualquier tipo de tarea de juego de posesión, un rondo, porque eso es relacionarse, ahí surge la subjetividad. No hay una tarea específica solo para, y no sé si me corriges aquí, Seba, pero no hay una tarea específica que digan, aquí voy a traer la sociabilidad solo aquí de esta manera, no. En el juego mismo, en las relaciones mismas, en las vías de comunicación que hay en el juego y interacción, hay una socioafectividad. Exacto, es como dice Paco, ¿no? Todas las estructuras están funcionando al mismo tiempo, es imposible separarlas, o sea, funcionamos como un todo, como una unidad indivisible, todas estas estructuras están interactuando y retroactuando entre sí, y bueno, es imposible en cualquier tarea que respete la naturaleza del juego, y aunque no, también están todas estas estructuras, eh, por lo tanto la socioafectividad está presente en todas. Sí, lo que yo decía es que a pesar de eso, sí el entrenador puede poner más foco en Claro. unas que en otras y a su vez cada jugador, de acuerdo a los contrañimientos propios de cada uno, va a desarrollar más una estructura que la otra, pero están todas funcionando a la vez y no hay forma de dividirlas. O Y por sea, eso hablamos de interacción, de relación, de interacción, de todo ese tipo de cosas que emergen de esa relación. exacto. Sí considero que sí hay una forma de dividirla, y no, o sea, hay formas de dividirla. Si nosotros vamos y no respetamos el funcionamiento natural del ser humano, que funcionamos con todas estas estructuras funcionando a la vez, y nos vamos a situaciones analíticas, abusando de tareas sin oposición, abusando de tareas que no respeten la naturaleza del juego, ahí obviamente que estamos partiendo, nos estamos olvidando de que funcionan, interaccionan todas al mismo tiempo y ahí sí, quizás haya alguna estructura que se pierde y por lo tanto el sistema perderá funcionalidad. Vos, tenemos tremendo cuadro acá, me alegra mucho que estén todos y quería aprovechar para, para tocar un tema que sé que a Pedro lo tiene preocupado. Eh, Aparentemente, yo es que no entiendo, yo no entiendo mucho de nada, ¿no? Y a veces pasan cosas y uno no entiende de dónde salen, ni por qué, ni con qué fin, ¿no? Eh, eh, Hay gente que está postulando que una visión, una polarización entre lo que sería, llamémoslo, posicionalismo y enfrentándolo con una perspectiva del juego desde las relaciones, que se llamaría relacionalismo, no sé, ¿sí? Entonces, yo les cuento cuál es el postulado, ¿eh? No estoy tomando partido por una cosa ni por otra. O sea, tengo mi opinión, pero intento transmitirles simplemente la información. Entonces, según esta tesis, ¿sí? Hay una especie de fanáticos, ¿sí? Que serían los fanáticos del juego de posición, que, que, que sugieren que hay una posición correcta e incorrecta de cada jugador en cada momento del juego y que los jugadores
no tienen que interpretar el juego, sino que simplemente tienen que seguir esas directrices, no sé cómo, sin interpretación, no sé cómo sería eso, pero tendría que ir siguiendo las directrices, sí, no sé, tendría que ir siguiendo PlayStation. las directrices, no, con el GPS de Luis Enrique, que tiene el altavoz acá atrás y les van diciendo dónde tienen que ir en Es cada bueno. momento. Y entonces, esa tesis sugiere que el jugador está en una posición correcta o incorrecta, y está bien o está mal. Entonces, eh, esa tesis está opuesta a una posición, a una postura que habla de relaciones, que lo importante son las relaciones, ¿sí? Y no la ubicación de los jugadores ni la posición de los jugadores, sino que lo importante son las relaciones que emergen entre los jugadores, aparentemente indistintamente de cuál es su ubicación en el campo, ¿no? Podrían estar todos donde quieran, ¿no? Donde a ellos les parezca, ¿no? Y estaría todo bien porque se relacionarían, ¿no? Entonces, yo veo que hay como una especie de corriente, ¿no? Que igual no sé si es relevante o no, pero, y yo no sé si a ustedes les ha llegado o no les ha llegado. A lo mejor es que Pedro me manda muchas porquerías por Twitter. También puede ser. Voy a tener que ajustar mi. Voy a tener que ajustar El feed. mis preferencias de spam y ponerlo a Pedro en la lista de spam. Pero no sé si lo han visto ustedes esto, si han tenido tiempo de echarle un vistazo o no, si no pierden el tiempo con boludeces, lo cual me parece perfecto. Y si lo han visto, si tienen una opinión al respecto, y acá yo me lavo las manos y que hable el que quiera. Bueno, justamente lo leí hoy en la mañana, es un hilo y lo van descifrando, 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 y yo digo, primero estas personas tienen una mala percepción del juego de oposición. Se han equivocado mucho en cómo yo interpreto el juego de oposición, qué es el juego de oposición y por qué es el juego de oposición. Tendrían que saber que lo primero y lo más importante es que el balón nos ordena y que al momento de ordenarnos con el balón, a ordenar las ubicaciones de los jugadores, va a desordenar al rival. Y de esa manera yo puedo lograr mis objetivos en el juego de posición. Mucha gente habla de juego de posición pensando que es la posición y la ubicación la que marca la diferencia. Puede ser en muchos momentos, pero la gran mayoría surge porque yo muevo la pelota, yo circulo la pelota, yo pongo el balón de un lado a otro lado, para enfrente, para atrás. Esa es la gran diferencia entre decir que el juego de posición es un juego estático, porque muchas veces lo escucho también, que el posicionalismo es algo estático, es una ubicación que te permite generar ciertas ventajas por estar ahí, solo ahí. Pero no, es porque yo estoy en una gran relación, como estamos hablando, una relación de compañeros, y así surgen sus prioridades, por estar en esos lugares, porque yo me relaciono con mis compañeros, porque yo hago esas cosas con mis compañeros, pero no es estar en un solo lugar, porque yo estoy gracias a la pelota, yo estoy gracias a la pelota y a las relaciones que surgen por tener la pelota con mis compañeros. Yo diría que esa gente está un poco equivocada. Lucas, tírate al agua. No, ahora quiero leerlo, pero no lo había oído. Necesito que me lo mandes. No, Pedro tiene todas esas cosas. Yo no, yo Eh, elimino rápido. no lo había escuchado, pero te escucho lo que tú dices y evidentemente hablar de un juego como el nuestro, como el fútbol, Ujú. que es tan complejo, que se juega en 360 grados, que tiene todas estas características particulares y es continuo, no es como el voleibol o no es como el béisbol, en donde evidentemente el entrenador le puede decir al pitcher qué bola quiere que lance con comunicación no verbal y el pitcher le hace señas al catcher y le dice qué bola va a lanzar y después todos se organizan. De pronto ahí se puede estructurar algo, no conozco mucho de béisbol, pero simplemente pensando desde la lógica se puede organizar algo más en donde tú, jugador, eres un robot, tú no tomas decisiones, tú simplemente ejecutas mis decisiones. Pero en el juego de nosotros, por más que intentemos hacerlo, es imposible, porque hay un solo balón, hay 22 jugadores interactuando, tienes 360 grados, a diferencia del rugby, por donde te pueden intentar quitar ese balón, y si tú no interpretas
lo que está pasando a tu alrededor. Es imposible por esta interacción que un entrenador pretenda que él toma las decisiones, él prescribe o diseña con anterioridad un modelo o una forma en la que él quiere que los jugadores ejecuten y después pretender que los jugadores la ejecuten. Simplemente, solamente se puede hacer en FIFA. Pero en FIFA los jugadores no, jugando PlayStation, los jugadores no están interactuando entre ellos. No, tú eres el que va controlando todo. Pero eso ya es un escenario diferente. Y al final, perdón, Pedro, Sebas, ya les doy el lugar, pero digo, al final es lo que estábamos hablando antes de la socioafectividad, ¿no? O sea, cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de socioafectividad y no podemos disociar el juego al jugador de las relaciones, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber una forma de jugar que tenga que ver con la relación y otra forma, con la posición y otra forma de jugar que tenga que ver con las relaciones, si son indisociables, son inherentes a la condición humana? Donde hay seres humanos, hay relaciones. Y hay posición, porque en algún, tenemos que ocupar, o sea, nuestros átomos tienen que reposar en algún lugar del espacio, ¿no? Entonces, Y juegas en un espacio que está marcado en 100 metros aproximadamente eh, de largo y 60 de ancho. Entonces, yo en ese espacio tienes tengo que que... ocupar algún lugar del espacio. No Hay que, puedo convertirme en vapor. Y el vapor hay que también volver, ocupa un lugar del espacio. hay que volver siempre al hilo. El mejor juego, el mejor libro de táctica es el reglamento. Tengo el reglamento y en base a eso voy a relacionarme. Tengo mi campo de juego y en base a eso me voy a relacionar. Seba, A mí, sí, arroja un poco de luz, por sí, favor. no. Eh, bien, yo creo que si bien todas las maneras de interpretar, entender y sentir el fútbol son válidas, creo que cada uno lo siente diferente y tiene su manera de entender. Eh, no estoy acá para decir cuál es mejor que otra, sí estoy para dar mi opinión. Y mi opinión es que, así como mencionaba antes, y como dice Seirulo, eh, estamos formados por varias estructuras que están en relación, interacción, el juego, el fútbol, tiene su naturaleza de juego, en el cual esto es algo que lo menciona Joan Vilá y yo lo aprendí con el profe Cáceres. Existe la beca, ¿sí? El balón, espacio-tiempo, compañeros y adversarios. Entonces, si nosotros solo nos basamos y nos guiamos en una parte, ¿sí? Que sería en este caso el espacio o la posición en el espacio, no estamos teniendo en cuenta todas las interacciones que surgen a partir de él, entre esas 4 o 5 espacio-tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estamos de alguna manera mermando y quitándole potencialidad a lo que el juego realmente es, ¿sí? Que son interacciones entre todas estas cosas, ¿sí? Eh, por eso es que la comunicación que decíamos nosotros es tan importante y la comunicación está muy basada muchas veces en dónde está el balón, en dónde está el espacio del tiempo, en dónde están los compañeros y en dónde están los adversarios. Hacer o interpretar o entender o entrenar, analizar desde un punto de vista de estos cuatro o de los que hayan, me parece que es eh, estar eliminando o estar analizando desde un 10% o un 20% de lo que es el total del juego. Les agradezco porque eh, estoy aprendiendo mucho con ustedes. Yo, acá saben que nosotros intentamos alejarnos de la polémica, ¿no? O sea, la polémica de si este lo miró mal al otro y si entonces el técnico se equivocó con el cambio, ¿no? Eh, pero sí que me parece que es un espacio que está bueno para hablar de cosas que aunque pueda parecer que generan polémica, en realidad, bueno, mm, son cosas que están sujetas a debate, ¿no? O podrían estar sujetas a debate, y el debate, siempre que sea constructivo y bien intencionado, me parece sano. Yo, o nosotros, porque con Pedro ya llevamos mucho tiempo, Pedro, desde el año 2020, haciendo podcast juntos, tenemos Pantalla en Posicional, que ya tiene como 90 episodios,
Ha Este es pasado el, muy rápido, ¿eh? este es el episodio 51 de Salí Disfrutad. 51 episodios, ya. Em, y ya nos conocemos mucho, compartimos muchas ideas muy afines. Em, entonces, bueno, no queremos generar debate, ni controversia, ni discutir, ni pelearnos con nadie, ¿no? A pesar de que hay gente que se enoja con algunas cosas que decimos, porque, claro, todos somos de mamá y papá, y cuando yo escucho una opinión que es diferente de lo que a mí me gusta oír, o que es diferente de lo que yo creo que son las cosas, eh, bueno, cada uno lo gestiona de manera diferente. Hay gente que escucha y se abre y dice, bueno, esto me sirve, no me sirve, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Hay gente que se enfada, bueno, de todo hay en la viña del Señor. Pero a mí no me gusta el término modelo de juego, discúlpenme, es que yo no puedo. No puedo con la idea esta de modelo de juego, me parece que va en contra, o que va en contra, no, porque tampoco es ir a favor o en contra de nada, pero me parece que no es un término que no es representativo desde de la perspectiva del juego, ¿sí? Eh, desde la socioafectividad, la empatía, la no linearidad, ¿sí? El hecho de pensar o de poder llegar a concebir que puede haber algo preestablecido o que puede llegar a haber algo que sea un objetivo a imitar, ¿sí? Porque en esa es la definición de modelo, ¿sí? Es algo que sirve de referencia para ser imitado, me parece que es limitante, ¿sí? Que es una idea que es limitante, es limitadora de las posibilidades y del pensamiento. Y sin embargo, hay gente que plantea o que postula que el juego de posición o juego de ubicación, llamémoslo como querramos, ¿sí? Algunos simplemente lo llamarían nuestro juego y se acabó, eh, es un modelo de juego. De vuelta, acá tienen, esta criatura es de ustedes, hagan lo que tengan que hacer. Yo me retiro, ya cumplí mi papel de facilitador del debate. Pero me gustaría conocer la opinión de ustedes. Yo no, sinceramente, no puedo concebir, primero, el concepto de modelo de juego, me parece que está en contra o que no es representativo de una perspectiva compleja y no lineal de la realidad. Y segundo, referirse a un juego que sabemos que tiene tanto que ver con, como todos los juegos, comunicación, interacción, retroalimentación, interdependencia, empatía, resonancia empática, referirnos a ese juego como un modelo de juego, no sé si estamos utilizando correctamente el idioma. Sí, bueno, Camilo, en este caso, bueno, vos y Pedro saben que en esto coincidimos. Yo sinceramente la primera vez que escuché esto fue en tu ebook, que es un ebook que me parece espectacular, que me parece que hay que viralizarlo por todos lados porque son creo que 36 hojas espectaculares que te hacen volar la cabeza, así que se lo súper recomiendo. Eh, y a ver, para mí el modelo de juego, desde lo objetivo, sí existe obviamente, porque uno puede escribir en un papelito principios, subprincipios y demás, o sea que en realidad sí existe. Ahora, el llevarlo a la práctica es imposible para mí, y ahí es en donde comparto totalmente con lo que vos decís, tanto desde la concepción de la palabra, imitar, reproducir, que no tiene nada que ver con la naturaleza del juego, que tiene mucha incertidumbre, que es no lineal, que se trata de las relaciones, de la comunicación y cómo van interactuando y retroactuando, ¿sí? Todos los participantes del juego. Eh, y por lo tanto, al decir que el modelo de juego es imposible llevarlo a la práctica, cae de maduro que el juego de posición no es un modelo de juego. Y si aún si existiera y si fuera posible llevar el modelo de juego a la cancha, que para mí no lo es,
considero y pienso que el juego de posición no es un modelo de juego, sino que es una forma de jugar. ¿Sí? Es una forma de jugar, no es un modelo de juego. Pero bueno, vuelvo y repito, para mí el modelo de juego no se puede llevar a la práctica porque se cae con la realidad, se choca con la realidad y después la realidad te muestra y te marca que es imposible imitar y reproducir algo que está escrito por producto de todo esto, ¿no? De las relaciones que hay, de lo que va surgiendo con el balón, con los compañeros, con el adversario, con el espacio, el tiempo, con todas las emociones que están siempre presentes. Hay un montón de cosas que nos lleva a que sea imposible reproducir lo que previamente tenemos escrito. Obviamente que sí, ideas previas está bueno tener, no está bueno llegar como entrenador y ver qué es lo que pasa y bueno, y fútbol, y vamos a ver qué es lo que surge. Hay que tener ideas previas y ayudar interpretando qué es lo que son capaces de hacer los jugadores y de qué manera puedo ayudar yo como entrenador a potenciar nuestro juego, ¿no? O sea, un par de cosas nomás antes de darle de pasarle la pelota a Gaspar. Eh, uno, ideas previas tenemos todos, ¿no? O sea, somos en la medida que somos seres subjetivos. No existe la objetividad, no existe. Claramente. Es un ideal que no existe. Entonces, las ideas previas están y toda la interpretación y percepción de la realidad que pueda haber está contaminada por el filtro de la subjetividad, ¿no? Eso uno. Y dos, muchas gracias por tus palabras hacia el ebook, pero me parece que te fuiste al carajo. No, para nada, para Nada, nada. te lo digo, te lo agradezco de corazón, pero totalmente inmerecido. Muchas gracias. Igual, Seba. Es un honor Totalmente merecido, viniendo de totalmente vos. merecido. Te paso la pelota, Gaspar. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que el mayor problema que tiene la palabra modelo de juego es que se llama modelo de juego. El modelo de juego quiere decir lo que tú estabas diciendo antes, que cierra muchas cosas, que tú tienes que modelar ciertos comportamientos y ciertas interacciones, pero eso es imposible en el fútbol, eso es imposible en el juego, porque vivimos en un sistema de relaciones continuas y distintas también. No hay una relación igual a otra. Y desde ese momento estamos estableciendo que queremos crear contextos. Eso sí, yo sí soy bien partidario de crear contextos favorables y que tenga una variación, como dice el maestro Siglo, que tenga una variación, una variabilidad también. Pero no podemos creer que porque hoy entrenamos esto, todos los días vamos a entrenar de la misma forma, porque es imposible. No porque no se pueda, sino porque los intérpretes de esos entrenamientos un día vienen mal, un día vienen bien, un día tienen una acción diferente, un día tienen ciertas emociones. Entonces nosotros tenemos como entrenadores, jugamos con estas variables y esta variabilidad de situaciones que surgen en el entrenamiento. Eh, yo sí creo en el juego de posición, yo sí creo que es una forma de sentir el juego, sí creo incluso que es un modelo. Yo sé que tal vez no tiene mucha lógica con lo que dije al principio, con lo que estoy diciendo ahorita, pero sí creo que con las tareas de entrenamiento tú puedes lograr algo, pero tú no vas a lograr que tu equipo se comporte igual siempre. Y lo hemos visto en la evolución de las tareas, en la evolución de los momentos, en la evolución de ciertos equipos también. Nunca un equipo hace una misma temporada que la otra. Y el modelo de juego tiene que, o un jugar, yo ya estoy cansado del modelo de juego, le hablo jugar, digo jugar, si quiero crear algo, le hablo de un jugar. Si un jugar quiere condicionar a ciertos jugadores, a ciertos intérpretes, tiene que ser un sistema abierto, tiene que permitirte ciertas relaciones, tiene que permitir que el jugador venga y te aporte cosas, tiene que permitir que el contexto social te aporte ciertas situaciones, porque muchas veces hablamos del modelo de juego y nos olvidamos de lo que está alrededor del modelo de juego, o nos olvidamos de lo que está alrededor de lo que construyen el modelo. Para mí eso es bien importante. Pedroma. Ya sabes cuál es mi opinión, ¿no? Creo que la palabra modelo es muy mecanizada, ¿no? Y como hablamos en
episodio hace poco, yo creo que yo estaría más de acuerdo con la palabra cultura, ¿no? Porque creo que es algo que es creado y recreado todo el tiempo por la gente que hace parte de este contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí somos un equipo y después llega una persona más, esta persona sin duda va a añadir cosas en nuestra cultura de juego. Aunque se va, no sé, entrar en el contexto que ya fue creado por nosotros, pero asimismo va a poner algo ahí. Entonces, cuando hablamos de modelo, creo que no tiene mucho sentido con qué es el juego. No, el juego es algo no lineal, que está en constante cambio, que es un continuum, como bien dijo Lucas. Entonces, no, el modelo es algo que es parado, que es lineal, que es cierto, ¿no? Es algo que debe ser reproducido, pero no lleva en consideración todo lo que puede suceder en un partido, por ejemplo. Entonces, como bien sabes, no estoy de acuerdo con la palabra modelo. Capaz que es un tema también que pasa por el hecho de que nos jode, ay, nos molesta la incertidumbre, ¿no? Y entonces empezamos a intentar generar certezas para dormir un poco más tranquilos. Pero Lucas, Claro. entonces no seamos entrenadores de fútbol. bueno, Sí, bueno, Bueno, sí, pero si no queremos vivir con incertidumbre, mejor no seamos entrenadores de fútbol porque no, no, nosotros yo no, cada día va a pasar algo yo, diferente. yo no digo lo que opino, ¿no? Digo lo No, no, yo que sé, creo claro. que es que todos hacemos cosas, creo, claro. ¿no? Eh, todos hacemos cosas más grandes o más pequeñas o más de manera más consciente o de manera más inconsciente para intentar generar algunas certezas. Estoy de acuerdo contigo, Gaspar. Pero Eh, claro, claro. Pero ¿cómo parecer no controlar las cosas, ¿no? Puede yo, lo- pasar yo- como debilidad para la gente, ¿no? sí, Entonces creo que mucho por esto la gente demuestra saber de todo, controlar todo, para no demostrar una cierta debilidad, pero es una falacia, Yo no creo que es existe. miedo. tiene, Yo creo que tiene, es miedo que hay. tiene que ver con el papel También, tiene que ver con el papel que le ha otorgado la sociedad al entrenador de fútbol, ¿no? Creo que exactamente, es un papel de acuerdo. un poco desmedido. Y después se enojan entrenadores, te das cuenta, entrenadores se enojan conmigo porque dicen que nos tiro piedras sobre nuestro propio tejado al decir que no somos tan importantes y entonces se enojan, entonces queremos seguir perpetuando el mito este de que el entrenador de fútbol es una especie de gurú, que todo lo sabe, todo lo domina. ¿Por qué? Porque nos conviene y entonces, bueno, en fin, es un tema complejo y complicado, las dos cosas. Lucas, ponele la frutilla a la torta que ya nos vamos. No, creo que tú lo explicaste muy bien cuando dijiste que las palabras son un medio de comunicación que por momentos es ineficiente. Es el medio de comunicación más evolucionado que hay, hasta donde sabemos. Por eso nosotros estamos en la cima de la cadena alimenticia como especie, porque nos permite comunicarnos de una forma más precisa. Pero una palabra crea imágenes, como lo dijimos antes, que crea imágenes. El problema es que la palabra que yo uso tiene una imagen, un significado para mí, pero al usarla no necesariamente tiene el mismo significado para la persona que lo recibe. Entonces, el simple hecho de que estemos hablando de esto en este momento, porque ese concepto de modelo de juego seguramente viene, por lo menos fue donde yo lo conocí, de Víctor Frade, de años atrás, en donde él empieza a hablar de la periodización táctica y usa esta palabra para estructurar unas ideas. Y aparentemente
siempre tiene que venir a explicar que el modelo de juego no es esto, no es esto, no es esto y no es esto. Entonces, si tú usas una palabra para hacer referencia a algo y después tienes que explicar que esa palabra no es esto y no es esto y no es esto y no es esto, pues seguramente es porque no es la mejor palabra y posiblemente haya una mejor palabra para definirlo. Entonces, siempre que yo tengo una conversación con alguien sobre el modelo de juego, lo que intento hacer es preguntar a qué te refieres con modelo de juego, para intentar comprender esa persona desde dónde está viniendo con sus ideas y no con la interpretación que yo pueda tener sobre el modelo de juego. Y también he estado yo eternamente dándole vueltas a yo cómo puedo expresar de una forma más precisa ese conjunto de ideas que yo tengo sobre cómo quiero jugar. Y creo que la palabra cultura de la que hablaba antes Pedro y de la que hablaba Juan Malillo también es pues, potencialmente más precisa, expresa mejor eso que yo quiero hacer. Ahora, evidentemente, como tú dijiste, todos los entrenadores tenemos ideas previas, tenemos un conjunto de ideas de cómo queremos que nuestro equipo juegue, porque si no sería imposible construir la comunicación y reconocer cuáles de esas sinergias o cuáles de esas relaciones socioafectivas de las que hablamos producen más de lo que yo quiero y cuáles restan a lo que yo quiero. Pues si yo no tuviera esas ideas de cómo quiero jugar, no tendría este punto de referencia. Evidentemente, hablando del juego de posición, por ejemplo, Pep tiene un juego de posición inicialmente en el Fútbol Club Barcelona, después un juego de posición, pero que tiene matices diferentes en Alemania y después lo hace en Inglaterra. De lo que estamos hablando verdaderamente es de ese conjunto de ideas que tenía Pep Guardiola, de cómo quería que su equipo jugara, ver los jugadores que tiene y entonces desarrolla ese conjunto de ideas a partir de esas relaciones que pueden crecer con lo que él tiene. Claro, por lo tanto, ¿es de él o es de él en interacción con el entorno? Por supuesto. Claro, es No, que no, yo creo, es imposible que sea de él, claro, porque es como Paco decía, ¿no? Es un bucle retroactivo en donde yo voy con unas ideas que las tenemos todos. A mí me gustaría jugar así y voy 4 contra 4 más 3 es un ejemplo muy bonito. Yo llegué aquí como anterior director de metodología en Atlético Nacional y me contrataron para estructurar un proceso de entrenamiento y una idea de juego, que más o menos respetara la historia del club. Entonces, vamos a usar el 4 contra 4 más 3 en muchas sesiones de entrenamiento, porque nos va a permitir como jugar más parecido a como la historia de Atlético Nacional lo exige. Y depende del entrenador que tuvieras, un 4 contra 4 más 3 era una cosa claro. y otro era otra cosa. ¿Qué pasaba en este 4 contra 4 más 3? Mismo espacio, más o menos la misma edad, misma situación de juego, pero los jugadores sin ningún punto de referencia corrían todos detrás del balón y el balón estaba fuera de juego, salía constantemente y no podía jugar porque no había ningún punto de referencia. De pronto un entrenador con una idea, ¿cierto? Un punto de partida un poco más desarrollado, más claro en cómo él quiere jugar, entonces introduce un par de conceptos. Ahí los jugadores cuando tienen el balón se van a poner afuera, abiertos, y los tres de la mitad no van a correr por todos lados, vamos a tener dos comodines profundos y uno en la mitad. Y con eso emerge unas ideas que yo me llevo, de ese bucle del que habla Paco, que yo me llevo para el entrenamiento de mañana y digo, hey, ahora con lo que estos chicos mostraron, yo puedo añadir esto y evidentemente lo estás conformando. Entonces, por eso es que el pensar, como lo decías tú, que el modelo es algo preestablecido, prediseñado, que yo escribía infinito y que los jugadores simplemente van y ejecutan, pues no es posible, no es posible en un juego como el nuestro. Amigos, yo me quedo hablando acá hasta las 3 de la mañana, pero ya llevamos 1 hora y 15 minutos de episodio. Sí, ya sé, se pasó volando acá. Aparte,
arrancamos hablando del Mundial y terminamos hablando de cualquier verdura. Salí y disfrutar. Es así, muchachos. No sé ni qué título le voy a poner a este episodio cuando lo suba a YouTube, porque si digo que estamos hablando del Mundial, estoy mintiendo. Así que les agradezco muchísimo. Creo que fue una charla riquísima. Creo que da para hacer 1000 cortes diferentes, de 1000 tramos diferentes de este episodio, y todos le aportarían algo de valor a la comunidad de entrenadores. Así que les agradezco por su tiempo, les agradezco por su generosidad, porque el hecho de ponerse frente a una cámara y un micrófono y decir lo que uno piensa en el mundo del fútbol, muchas veces es un acto de valentía. Así que les agradezco muchísimo, me lo pasé muy bien, aprendí mucho. Gaspar. Quiero terminar citando al maestro Menotti. Para mí es fundamental construir una posibilidad de dialogar y comunicarme con entrenadores en esos momentos. Si ustedes han visto esta charla que está el maestro Menotti en un teatro, él abre el Congreso de Entrenadores de Buenos Aires con esta frase, que para mí la verdad que fue un honor estar con ustedes, fue un placer aprender, todos los días aprendo y todos los días tengo la intención de querer saber más, no por mí, sino para los que me rodean. Muchas gracias. Y gracias a Sebas, y que ya también un amigo de la casa, y Lucas, primera vez acá, esperemos que no sea la última. Pedroma, ¿nos fuimos? Muchas gracias a Sí. todos. Gracias a todos. Un Gracias a abrazo muy todos. grande. Adiós. Muchas Adiós. gracias. Un Chao, chao. abrazo. Chao, chao.